Arqueomanía. Eslabones perdidos. Primera parte. Cuando encuentras algo como el Naledi, lo que es realmente excepcional, con una relación de tamaño entre el cerebro y el cuerpo increíblemente pequeña, y con lo que hemos interpretado como una cultura compleja y sofisticada, piensas que la premisa de un gran cerebro para una cultura avanzada ha muerto. Ahora no nos lo podemos imaginar, pero, por ejemplo, Homo erectus coexistió y convivió con los parántropos, que eran unos australopitecos con aparato masticador más desarrollado y que vivían todavía en la época de los yacimientos más antiguos de aquí de Atapuerca. En esa época todavía en África vivían los parántropos y con ellos vivía el Homo erectus. Es decir, que los veían como podían ver a los papiones. Entonces veían a unos homínidos, no tenían ese nombre, pero veían a unos simios bípedos, perfectamente bípedos, que se movían por el territorio igual que ellos. Entonces, igual que ahora podemos ver a unos chimpancés en la selva o podemos ver a un grupo de papiones, ellos veían a un grupo de parántropos. Hasta ahora se ha explicado la evolución humana como un proceso lineal. Las últimas investigaciones nos empujan a observarla como un mecanismo más complejo, más horizontal y diversificado. La especie humana es un puzzle, una cadena de eslabones perdidos y desconectados de una escala imaginaria, un conjunto de piezas desplazadas de un presumible orden evolutivo. Muchas líneas genéticas han terminado en un callejón sin salida. Otras, en cambio, han prosperado. Se sabe muy poco de lo que ocurrió entre hace 4 millones de años y poco menos de 2. Tampoco se sabe si somos fruto de grandes eventos evolutivos, de saltos, de la incorporación de paquetes cognitivos o si el resultado de nuestros avances es lento y apenas perceptible en el presente continuo de cada especie. Me encuentro en la cueva de Drimolen, un fantástico yacimiento paleoantropológico en el Transvaal de Sudáfrica. El origen de la humanidad es un tema que no solamente interesa a la arqueología, sino es uno de los grandes asuntos científicos de la actualidad. En Arqueomanía nos ha preocupado mucho conocer este origen de la humanidad. Por eso, entre otros, hemos visitado Old Dubai, considerada como la cuna de la humanidad. Pero la UNESCO también dio este reconocimiento a Sudáfrica. Es la otra cara del espejo, donde para comprender este fenómeno resulta imprescindible venir. Por eso hemos viajado hasta Sudáfrica para conocer sus fantásticos yacimientos. El continente al que apuntan la mayoría de las evidencias científicas como cuna de la humanidad es África. Dentro de su vastedad, el Valle del Rift, en el oriente, y la actual Sudáfrica acumulan el mayor número de evidencias de especies humanas antiguas. El nacimiento de Homo sapiens también se considera africano por parte de la mayoría de paleoantropólogos, aunque el Oriente Medio gana terreno como hipótesis alternativa. África lo determina todo. Acabamos de llegar al yacimiento de Drimolen y para ello hemos utilizado este todoterreno y hemos atravesado un parque natural. Hemos podido apreciar fauna diversa, entre otros 2 fantásticos rinocerontes blancos. Y es que la arqueología, la paleoantropología africana, tiene un inequívoco sabor de aventura. El enorme cráter producido por el impacto de un asteroide hace centenares de millones de años es el escenario de algunos de los episodios evolutivos más conocidos. Estamos en las proximidades de Johannesburgo, en Sudáfrica, y el conjunto de canteras y cuevas del llamado Cradle of Humankind, entre los que resuenan los míticos yacimientos de Sterkfontein, Swartkrans o Malapa, ha producido fósiles humanos y herramientas líticas indispensables para el conocimiento de la evolución de nuestra especie y de las precedentes. Los homininos siempre hemos sido un género que ha requerido unas condiciones de vida específicas. El concepto de productividad del medio es clave para comprender nuestro desarrollo. La sabana húmeda es uno de esos ambientes.
El paisaje sudafricano de hoy se parece mucho al que tuvieron los ancestros de la actual humanidad. El yacimiento, excepcional, de Drimolen ha aportado más de un centenar de fósiles de parántropos y otros homininos. Aquí, los parántropos y los primeros humanos compartían el escenario, o quizá peleaban por él, como en los yacimientos de Olduvai en Tanzania. Es uno de los yacimientos que podría aclarar la evolución entre hace 3 millones de años y 1,5 millones, es decir, durante la eclosión de las especies consideradas verdaderamente humanas frente a sus predecesores y coetáneos parántropos y australopithecus. Pasear por estas suaves colinas del Transvaal, rodeado de fauna salvaje, nos evoca aquella remota humanidad que hace 3 millones de años caminaba por estas mismas sabanas. Dejaron sus huesos, sus restos, que es lo que hoy estudia la paleoantropología. En Drimolen, en sus 2 yacimientos principales, especialmente en el conocido como Drimolen Macondo, puede haber presencia humana desde hace más de 2,6 millones de años. Las expectativas de grandes hallazgos para determinar el origen de la humanidad son muy altas en esta vieja cantera. Es posible que los primeros Homo erectus sobre la faz de la Tierra dieran aquí sus primeros pasos. Manolo, hoy hemos tenido un auténtico privilegio, visitar 3 de los yacimientos más importantes del mundo. ¿El porqué de esta relevancia? Son 3 yacimientos que son como 3 cápsulas del tiempo en las que se encuentran las concentraciones más abundantes de homínidos que existen para explicar la evolución humana. 2 de esos 3 yacimientos, tenemos aquí a 2 de los directores de esos proyectos que nos van a contar exactamente por qué son tan importantes y cuáles han sido los descubrimientos que están sacando en los últimos años. Matthew, ¿podrías sintetizar, hacer un resumen de cuáles son algunos de los descubrimientos más relevantes y por qué Swartkrans es tan importante y qué trabajo habéis estado haciendo en la cueva? Swartkrans es una cueva increíblemente importante porque fue la primera localización del paraje africano donde se encontraron 2 homínidos en el mismo lugar con la misma antigüedad, lo cual neutralizó las creencias previas que miraban la evolución humana como un evento muy lineal para contemplarla como un árbol o corriente ramificada donde había numerosos individuos y especies en el mismo lugar en un momento concreto. Abarca mucho tiempo. Lo más antiguo probablemente se remonta 2,2 millones de años atrás hasta llegar a hace tan solo 11.000 años. Muestra diferentes ocupaciones en la cueva y aglomeraciones de sedimentos. Ahora mismo estamos investigando algunas de las primeras evidencias de uso de herramientas que vienen de una unidad sedimentaria, la parte más baja de la orilla, que tiene unos 2,2 millones de años de antigüedad. Hemos encontrado indicios de cómo nuestros antepasados primitivos fabricaban herramientas mediante el uso de un mecanismo que consiste en colocar una roca sobre un yunque y presionarla. Todos los fragmentos resultantes serían usados como herramientas para la carnicería y creemos que tal vez usaban este estilo de producción de herramientas para reducir su tiempo de exposición a otros carnívoros. Potencialmente es una evidencia de uso de herramientas en Paranthropus robustus. Estamos explorando esas hipótesis mientras tratamos de encontrar evidencias del empleo de herramientas en esta excavación. Stephanie, ¿podrías hacer lo mismo por la audiencia, por favor? Sintetizar por qué Drimolen es tan importante y cuáles son algunos de los descubrimientos más significativos que habéis hecho ahí. Por supuesto, Drimolen es un descubrimiento más reciente que digamos, el conocido Swartkrans, pero se ha ganado la misma importancia de cara a comprender el comportamiento de homínidos muy tempranos. Y sabemos que, al igual que en Swartkrans, hay 2 especies de homínidos en el yacimiento, Paranthropus robustus y Homo temprano. Drimolen fue un yacimiento clave para comprender el estilo de vida de Paranthropus robustus y el hecho de que los machos y las hembras de la especie eran muy diferentes. Sin embargo, he de decir que lo más importante en Drimolen de los últimos años es el descubrimiento de Homo erectus. Es el Homo erectus más antiguo del mundo, por una diferencia de 200.000 años, y es el primer Homo erectus definitivo de Sudáfrica, por lo que es muy importante para la comprensión de nuestra especie y resulta de vital importancia para comprender de manera global de dónde venimos como especie. Bueno, Enrique, después de este día maravilloso, ¿qué sensaciones tienes, qué reflexiones haces sobre las cuevas y los yacimientos? Bueno, yo tengo todavía que superar la emoción por llevar
estos días aquí concretamente hoy en estos 3 yacimientos que son espectaculares, que son los yacimientos clásicos para conocer a los australopitecos y a los parántropos, y también hoy, como hemos podido ver, al Homo erectus más antiguo de todo el planeta. Y tras pasar esa emoción espero intentar plantearme nuevas preguntas. Hoy he conseguido que nuestros amigos nos den respuesta para algunas de ellas, pero con cada nueva pregunta en el mundo de la prehistoria surgen nuevas preguntas, ¿no? Cuantas más respuestas tenemos, más preguntas. Y la verdad es que esta noche supongo que tendré toda la cabeza bulliendo con un sinfín, pero desde luego los australopitecos hoy los tengo marcados en mi cerebro y los parántropos también. La verdad es que ha sido un día excepcionalmente emocionante. La paleantropología es una ciencia de vanguardia donde todos los días se aprende. Es fácil ver animales salvajes en libertad por los caminos de la cuna de la humanidad en Sudáfrica. Grandes herbívoros, primates o felinos viven en esta sabana húmeda. En sus paisajes infinitos se pueden ver dolinas como la que alberga el actual nivel TD6 de Atapuerca. Estas inmensas oquedades capturan, como un gran agujero negro, a los incautos que se acercan a sus límites. África, la vida y la muerte a flor de piel. En ese juego de matar para comer, la especie humana empezó su andadura en África hace más de 1,5 millones de años. Los homininos unas veces eran cazadores y otras presas. Manuel Domínguez Rodrigo y Enrique Baquedano se han desplazado hasta el Museo de Pretoria en Sudáfrica para estudiar una escena vivida hace casi 2 millones de años. La víctima, un parántropo del yacimiento de Swartkrans, fue arrastrado por un gran felino. O eso se ha creído durante medio siglo. Cuando se descubrió que estos fósiles, que estaban asociados a miles de fósiles de otros animales, y se veían que esos animales habían sido aportados por carnívoros, entonces alguien dijo, Bob Brain, un paleontólogo de prestigio, dijo, ¿no serán que estos individuos han sido también parte de ese registro de presas que han acumulado aquí los carnívoros? Y buscando esas evidencias, el mismo Bob Brain localizó este espécimen que pertenece a un individuo juvenil, en el cual se encuentran dos fosas que encajan pues bastante bien. Parecen 2 colmillos de una mordedura. Claro, ¿verdad? efectivamente. De hecho, si superponemos los colmillos de este leopardo a las fosas, pues la distancia que hay entre los colmillos y las fosas es virtualmente la misma, ¿no? Esto se generó una imagen muy iconográfica, estamos a principios de la década de los 80 y en este momento el australopiteco pasa de cazador a cazado. Es el momento culminante. Prácticamente por esta pieza. Por esta pieza. Es decir, porque luego la gente ha ido buscando más evidencias en otros fósiles y no los hemos encontrado. Pero en esta pieza quedaba tan claro que un poco el ensamblaje del leopardo con las 2 alteraciones, con las 2 marcas de dientes, era tan buena que todos aceptamos, el servidor inclusive, que esta era una buena evidencia de que efectivamente al menos este individuo había sido cazado por un leopardo, ¿no? Dime qué no te cuadraba en ese relato dominante. ¿Por qué? ¿Qué te extrañaba del relato de que fuera un leopardo el que había mordido a este ejemplar? Encaja también que muchas veces cuando las cosas encajan también es que a lo mejor fallan. Entonces, revisando esa imagen iconográfica con más detalle, me fui más allá de la sensación de que los 2 caninos encajan muy bien y empecé a mirar las marcas por sí solas. Y viendo la forma de las marcas, me di cuenta de que en realidad no encajan con la forma de las marcas de dientes que un leopardo puede dejar sobre sus presas. De hecho, de las muchas presas que hemos analizado de leopardos, no tenemos marcas de este tipo, con esta forma, ¿no? Cuando vemos estas marcas de dientes, vemos que en realidad los 2 colmillos han generado una marca que es mucho más ancha que larga. Mientras que si miramos la morfología de los caninos de los leopardos, lo que nos encontramos es lo opuesto. Los caninos son mucho más largos que anchos, son relativamente finos, ¿no? Este es un ejemplo contrario a lo que nos vemos en el caso de las hienas. Aquí tenemos un ejemplar de una hiena que es una hiena muy grande, no es la hiena que seguramente modificó a este homínido, pero lo que nos encontramos en los caninos de las hienas es que es una ampliación de toda la estructura masiva de los dientes para romper huesos. Y entonces los caninos, al igual que el resto de los dientes, no pueden ser tan finos como en un félido. Y en este caso, incluso nos encontramos que en determinados tramos del canino la anchura es mayor que la longitud, que es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Por tanto,
una vez analizado, tu tesis es que fue una hiena. Que fuera una hiena ya significa otra cosa. No fue cazado, sino fue carroñado, con lo cual hay un abismo de comprensión del suceso. Claro, esto no es anecdótico, no es que comprobemos que un homínido en particular ha sido modificado por una hiena, sino que lo que hacemos es que la única prueba tangible que teníamos en los últimos 50 años de que los leopardos podrían haber sido, y otros félidos, los predadores que regularon la evolución humana durante su primera mitad, pues ahora se viene abajo. Con lo cual ya no sabemos si eran presa o también eran cazadores. No sabemos si eran presas o si eran cazadores, pero se revalorizan varias ideas que se propusieron hace bastante tiempo sobre el patrón de adaptación de un primate a las sabanas africanas. Cuando vemos los primates que más éxito han tenido después de los humanos en estos tipos de medios, nos estamos fijando fundamentalmente en los papiones, que en aquella época eran mucho más diversos que ahora, mucho más grande, porque todo era más grande en aquel momento, fijaros el tamaño de estas hienas, y muy capaces de hacer frente al riesgo de predación que había en el ambiente en donde estaban adaptados, ¿no? Entonces había varias ideas que postulaban que incluso el origen del bipedismo tiene su fundamento en la capacitación de estos homínidos de poder defenderse mejor del riesgo de predación. También me ha llamado la atención la propia forma, ¿no? Nos dicen que es un australopithecus, un parántropo, pero no sé, esa forma tan esférica, no sé, ¿se contempla la posibilidad de que fuera un homo? Claro, me alegra que preguntes eso porque la primera reacción que he tenido cuando han sacado el fósil es que esto no me encaja con la morfología que cabría esperar de un parántropo, que es lo que se ha defendido hasta ahora. Se ha podido defender con cierto margen de éxito porque el contexto, la cueva de la que sale, solamente ha dado cientos de restos de parántropos, luego se supone que este es uno más, y como segundo elemento de apoyo, pues que es un individuo juvenil y que si la forma no encaja con la forma que vemos en los adultos es porque todavía está creciendo. Pero hay una serie de rasgos en el cráneo, desde el tamaño del encéfalo que está desarrollando a una temprana edad, como la falta prácticamente de fusión en la mayor parte del área de las suturas craneales, que nos está sugiriendo que esto tiene un cerebro muy grande para ser un parántropo de tan joven edad. Y de hecho, cuando miramos la línea temporal que existe, justamente que arranca desde esta parte del frontal, es muy baja comparado a lo que cabe esperar con un parántropo que la tiene más situada en el plano sagital. Entonces todo esto me está diciendo que esto es un homo. El Museo de Historia Natural de Pretoria tiene un sabor añejo, de gabinete de antigüedades. Su colección de fósiles humanos y de fauna del Pleistoceno es de las más importantes del mundo. En sus salas pueden contemplarse algunas de estas maravillosas piezas y reconstrucciones, pero es en los laboratorios y cajas de seguridad donde la singularidad de sus fondos muestra su auténtico valor. Uno de los grandes proveedores de piezas para el museo es el mítico yacimiento de Sterkfontein, una cantera que ha proporcionado a la ciencia restos de más de 100 individuos de Australopithecus africanus. Por aquí han pasado los más grandes, incluyendo a Philip Tobias y el muy actual Lee Berger. La historiografía de este yacimiento es imprescindible para conocer los estudios de evolución humana en África. Su fósil más célebre, Misplés, se encuentra depositado en el Museo de Pretoria. ¿Qué siente una persona que está dedicado vocacionalmente a la paleoantropología cuando ve una pieza tan excepcional como esta? La verdad que cuando uno entra en esta sala te dan ganas de llorar, de emocionarte, porque yo tengo especial debilidad por la figura de Robert Bruhn, he leído varias de sus obras y es un personaje que trabajó con Davidson cuando crearon esta... Y los parántropos, a los que yo llamo los príncipes destronados, tienen un papel tan emocionante en la historia de la evolución humana, que es un grupo que desaparece hace 1,1 millones de años aproximadamente, pero nos dejan a los africanos, a los australopithecus africanos, justo en nuestro linaje, y en el fondo yo creo que es la mejor expresión lo que nos dice realmente lo que somos los humanos. No dejamos de ser más que un primate evolucionado, pero no demasiado evolucionado, ¿no? Para alcanzar la vieja cantera de Swartkrans, no muy lejos de Sterkfontein, hay que atravesar una pequeña llanura y subir por una ladera que se va haciendo más pronunciada a medida que nos acercamos a su cumbre. A los pocos minutos nos encontramos ante una brecha de grandes dimensiones, un conjunto de bloques que forman un laberinto. Aquí
se ha excavado un buen número de parántropos y también es posible que haya presencia muy antigua de Homo erectus y Homo habilis. Estos yacimientos son muy antiguos, de unos 2 millones de años. El equipo de Matthew Caruana lleva aquí muchos años. Investigan las industrias líticas del modo 1. Este yacimiento ha producido muchos fósiles, algunos de los cuales se encuentran depositados en Pretoria. En los yacimientos de Olduvai tuvimos la ocasión de conocer el lugar exacto en el que se excavaron los restos del llamado Zinjanthropus boisei. Los ciántropos, los parántropos y los australopithecus son supuestamente ramas muy cercanas a nuestra especie. ¿Tenemos realmente algo en común con ellos? Lo que sucedió hace 2 millones de años con estas ramas evolutivas es la línea Maginot de la paleoantropología mundial. Bueno, estas son las primeras piezas, es el fósil número 48 descubierto en Swartkrans, en la cavidad de Swartkrans. Pertenece al linaje de los Paranthropus, que es un grupo que creó Robert Brun, en cuyo santuario, como digo, nos encontramos, que creó con Davison, y que es un grupo muy especial, muy próximo a nosotros en la evolución humana, aunque se extingue en torno a 1,1 millones de años. Precisamente el último. ¿Los más antiguos son de qué datación? En torno a 2,5 millones de años. De 2,5 millones a 1,3, ¿no? Exacto, aproximadamente 1,1. Se caracterizan porque tienen una cresta sagital normalmente muy acentuada, donde se insertan los músculos meseteros, tienen un gran torus supraorbitario, como podemos ver. El ejemplar mejor conocido es OH5, que lo pudisteis ver en Olduvai Gorge, y una de las características que más me apasiona de este espécimen y de general del grupo de los parántropos, lo cogemos con mucho cuidado, es la enorme molarización. ¿Qué nos dice? ¿Qué dieta podría tener un parántropo? Esa es la cuestión. Lo que nos dice el parántropos es, al ver estas enormes molares que son descomunales, nos dice que tienen un estado de conservación increíble para tener 1 millón. Parece que son de es un fósil maravilloso. Pues tiene sobre todo estos grandes molares que son muy abrasivos. Es decir, los utilizan para comer mucha cantidad de hierba y seguramente de grano. Y quiero hacer aquí una mención al gran Tono Valverde, el biólogo español, que fue el primero que planteó que probablemente el grupo al que pertenece este fósil, los parántropos, fueran granívoros. Los parántropos utilizarían herramientas, palos, tendrían capacidad de tirar la piedra en algo, es decir, ya es un primate avanzado tecnológicamente. Este es un debate que de vez en cuando surge, yo tengo la absoluta convicción de que no, básicamente porque un animal que se alimenta de esta manera, que tiene esta dentición, no necesita herramientas, no es un omnívoro, recolecta hierba. Claro, no come carne, no necesita hacer ese tipo de herramientas, lo cual no quiere decir que en algunas ocasiones, como sucede también con los chimpancés, pues no utilizar herramientas coyunturalmente, pero lo que es fabricar industria oldubayense no lo creo bajo ningún concepto. Sin duda, Lee Berger es el hombre del momento en la paleoantropología mundial. No en vano, ha sido el descubridor de 2 especies de homínidos. Berger, después de haber trabajado con Philip Tobias en Sterkfontein, dio el salto a la fama tras tener un verdadero golpe de suerte en el sitio que después llamó Malapa, cerca de Drimolen y Swartkrans. El Australopithecus sediba fue su carta de presentación al mundo. Una nueva especie emergía en el mosaico humano. Solo la historia de su descubrimiento da para una película. El yacimiento de Malapa dista de cualquier lugar civilizado. El trayecto desde el centro de interpretación hasta la cueva lleva unas 2 horas y media por caminos de tierra. Las palabras Malapa y sediba están relacionadas con los términos primavera y manantial o fuente de agua en lengua sesoto. Por eso las eligió Berger para el yacimiento y el homínido respectivamente. Lee Berger había comenzado un proyecto piloto de localización de viejas canteras y cuevas empleando tecnología de satélites y mapeado láser. Primero prospectaba en la pantalla y después recorría la zona a pie
acompañado por algún colega y por su hijo. Una tarde de 2008, cuando ya se marchaban de Malapa sin obtener fruto alguno, Matthew, el hijo de Berger, un niño de unos 10 años, le advirtió de la posible presencia de fósiles en un bloque de brecha. La conmoción fue inmediata. Los acompañaba Job Kibbe, un doctorando. Nunca olvidaré el día en el que mi hijo encontró esa primera pieza. Yo había descubierto Malapa unas pocas semanas antes usando Google Earth. Visité el yacimiento en una ocasión y me sorprendió porque estaba muy cerca de Gladysville, a 1 kilómetro. No esperaba encontrar allí un yacimiento de fósiles que había pasado por alto. Cuando llegamos esa mañana al yacimiento, con John Kibbe, mi postdoctorando, Matthew, que tenía 9 años, y mi perro, Toll, dije, id a buscar fósiles. Estábamos en medio de esa reserva natural que Matthew ya conocía, iba y venía correteando por ahí. Y entonces Matthew dijo, papá, he encontrado un fósil. Ahí estaba, sentado a 15 metros del yacimiento en la hierba alta. Matthew debería haber estado en esta entrevista. Me acerqué a él y desde 5 metros de distancia me di cuenta de que su vida y la mía iban a cambiar por completo. Sobresaliendo por un lado de esa roca había una clavícula. En ese momento yo era uno de los únicos expertos de ese hueso del mundo. Hice mi doctorado sobre él cuando casi no había especialistas. Y Matthew dice que solté una palabrota. No me lo podía creer. No podía creer lo que estaba mirando. Tomé la roca, la giré y había una mandíbula con un canino, uno de los dientes más distintivos que puedes encontrar sobresaliendo junto a otras piezas. Supe que ese iba a ser un momento increíble. Regresaron a los pocos días y no localizaban más fragmentos de brecha con fósiles. Incluso llegaron a pensar que el primer bloque llegó allí de manera accidental. Pronto aparecieron más huesos en la brecha, lo suficientes para recomponer los esqueletos casi completos de 2 individuos. Una vez que unimos todos los restos, tan solo nos quedaba una única pregunta. Se trataba de una nueva especie, pero ¿era un Homo o un Australopiteco? Todo se redujo a una decisión arbitraria. No existe una definición para esos géneros, y la idea fue que el cuerpo en general se acercaba más a Australopiteco. Recibimos muchas críticas por situarlo como Australopiteco. Muchos piensan que la dentición, en particular, era más como la de un Homo. Sigo pensando que tomé la decisión adecuada. Berger ha formulado una hipótesis después de estudiar la anatomía del Australopithecus sediba. Puede ser el paso entre los Australopithecus clásicos y nuestra especie. Es, qué duda cabe, una hipótesis aventurada. Caso de ser confirmada, esta hipótesis nos dejaría ante un hito en la evolución humana. Pero todavía falta mucho para que la comunidad científica en su conjunto acepte el Australopithecus sediba como el último eslabón antes de la aparición de Homo erectus.